Hola, buenas tardes. Soy alumna de la Escuela Normal número 4 de Nezahualcóyotl, en la licenciatura en Inclusión Educativa. Curso el cuarto semestre de mi licenciatura y uno de mis cursos es Lenguaje y Comunicación. Dentro de este, se nos solicitó hacer una planeación para un grupo en específico. En mi caso, primer año. Primeramente, dentro de mi planeación, se muestra una portada en donde se encuentra el nombre de mi escuela, mi nombre, el nombre de la licenciatura, el curso y la profesora encargada del curso. Posteriormente se encuentra el índice, en donde podemos ver que encontramos una introducción, nuestra secuencia didáctica, una argumentación sobre nuestra planeación, conclusiones, referencias y anexos de la misma, cada una con su número de página correspondiente. La planeación es una herramienta esencial dentro de la práctica docente, pues en ella se establecen las metas basadas en los aprendizajes esperados de los planes y programas de estudio. El docente debe de diseñar actividades y tomar decisiones respecto a las evaluaciones que implementará dentro del aula, tomando en cuenta las aptitudes y actitudes de sus alumnos, sus capacidades, sus habilidades y sus deficiencias, llevándolo así a implementar diversas estrategias que mejor se adapten a sus estudiantes. La planeación se debe entender como una hoja de ruta que hace consciente al docente de los objetivos de aprendizaje que busca en cada sesión, y aunque la situación del aula tome un curso relativamente distinto al planeado, el saber con claridad cuáles son los objetivos específicos de la sesión le ayudará al docente a conducir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. CEP 2018. Es importante en el campo de formación del lenguaje y comunicación, ya que tiene como enfoque pedagógico las prácticas sociales del lenguaje, que no solo le sirven para la estancia en la escuela, sino también para la vida diaria. Cumplen una función vital en la concreción y el logro de las intenciones educativas. En este sentido, la planeación didáctica consciente y anticipada busca optimizar recursos y poner en práctica diversas estrategias con el fin de conjugar una serie de factores como el tiempo, el espacio, las características y necesidades particulares del grupo, materiales y recursos disponibles, experiencia profesional del docente, principios pedagógicos del modelo educativo, entre otros, que garanticen el máximo logro en los aprendizajes de los alumnos. Por esto, se planea una secuencia didáctica para que el alumno de primer año de primaria adquiera los aprendizajes esperados de: expone un tema utilizando carteles de apoyo, identifica los recursos gráficos del cartel, CEP 2018. Se hace uso de una metodología que Frida Díaz Barriga nombró aprendizaje basado en proyectos, en donde el alumno construye su conocimiento teniendo como base sus aprendizajes previos y creando nuevos. Al finalizar, obtiene un producto de su autoría, en donde se da muestra de todo lo aprendido. Además, se usa la metodología de aprendizaje colaborativo, en donde a través del trabajo en equipo, los estudiantes logran adquirir y fortalecer sus habilidades sociales. Se hace de esta manera, ya que durante la observación se da cuenta de que los niños no saben trabajar en equipo, de que les gustan las actividades manuales y de que les gusta hablar de temas de su interés y comentarlos con los demás. Por otra parte, Vygotsky, 1978, a través de su teoría del constructivismo social, explica que el conocimiento se forma a partir de los propios esquemas de la persona, producto de su realidad y su comprensión con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. Por tal motivo, en este plan de intervención docente se buscará trabajar con estas teorías y buscará que el alumno logre internalizar, reacomodar y o transformar la nueva información que se le proporciona, permitiéndoles enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. Cabe recalcar que la concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Esos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda específica mediante la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas que logren propiciar en una actividad mental constructivista. Cole, 1988. A continuación, se presenta el formato de secuencia didáctica propuesto y las actividades que se planearon. Dentro de este formato, lo primero que se coloca es el campo de formación, en este caso, lenguaje y comunicación. Posteriormente, se coloca la asignatura, lengua materna español. El espacio de aprendizaje que se utilizará, que en este caso será el salón de clases y el patio escolar. El aprendizaje esperado es que expone un tema utilizando carteles de apoyo e identifica los recursos gráficos del cartel. La organización social será individual y en pequeños grupos. Posteriormente se coloca el ámbito, que en este caso es estudio. El tema, recursos gráficos de los carteles y su función como material de apoyo, que pertenece al bloque 5. La práctica social del lenguaje es el intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos.
Los principios pedagógicos que se utilizarán es poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tener en cuenta los saberes previos del alumno, ofrecer acompañamiento al aprendizaje y estimular la motivación intrínseca del alumno. Las competencias que se favorecen es emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. El propósito general es identificar los recursos gráficos de los carteles y su función como material de apoyo para la exposición de un tema. El propósito específico es que el alumno clasificará las principales características de los carteles y la función que tiene como medio de apoyo. Los organizadores curriculares, en este caso estudio, se utilizará el intercambio de experiencias de lectura, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, elaboración de textos que presentan información, resumida proveniente de diversas fuentes, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos y el intercambio escrito de nuevos conocimientos. El enfoque pedagógico de la asignatura de la lengua materna español se sustenta en la aportación de la psicolingüística y a la psicología constructivista sobre los procesos de adquisición del lenguaje tanto oral como escrito. Asimismo, toma de las ciencias antropológicas las nociones prácticas cultural y prácticas de lectura para proponer como elemento central del currículo las prácticas sociales del lenguaje. Dentro de las estrategias y planteamientos pedagógicos o modalidad de intervención, encontramos el aprendizaje basado en proyectos, que es una estrategia metodológica de diseño y programación que implementa un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas, retos, mediante un proceso de investigación o creación por parte del alumnado que trabaja de manera relativamente autónoma, con un nivel de implicación y cooperación y que culmina con un producto final presentado ante los demás. Difusión. Las orientaciones didácticas sacadas del plan es proyectos. Se propusieron 5 sesiones, las cuales duran 1 hora cada una. Posterior al lapso de tiempo, se coloca la secuencia didáctica, a un lado los recursos didácticos y materiales y finalmente la evaluación que se ocupará dentro de esa sesión. Sesión 1, 1 hora. Se llama Lo que conozco. Se iniciará con preguntas como ¿qué es una exposición? ¿Qué se debe hacer antes de exponer un tema? ¿Cómo se presenta una exposición? Se les explicará a los alumnos qué es una exposición, qué es un cartel y cómo es que se elabora, las partes del mismo, el uso de colores e imágenes llamativas, títulos grandes. Se les preguntará si es que han visto algunos carteles y se les indicará que de tarea de camino a casa observen los carteles que hay en las calles y que les pidan ayuda a sus tutores para leerlos e identificar de qué se tratan. Dentro de la clase se les mostrará algún cartel que haya en la escuela o en el salón y se les preguntará de qué tema trata, cómo es, si contiene algún mensaje y cuál es. Posteriormente se le otorgará una copia con un cartel para que lo analicen individualmente. Anexo 1. El recurso y material es el cartel y la fotocopia del cartel. La evaluación es el recurso fotocopiado de identificar las características de un cartel. Durante la sesión 2 es la elección del tema. En esta se les va a preguntar qué les gustaría exponer sobre un tema, comentar que en este proyecto realizarán una exposición, contar un cuento sobre la higiene, comentar sobre la importancia de la salud y la higiene, preguntar si sería útil que más personas aprendieran sobre la higiene, ¿por qué? Preguntar qué hábitos de higiene conocen o practican y escribirlos en el pizarrón. Explicar que la exposición la harán en equipos de 3 o 4 integrantes. Se integrarán los equipos de acuerdo con uno de los hábitos de higiene que sea de su interés y se les pedirá que comenten en equipo acerca del tema. Y se les pedirá que contesten a quién se podría exponer el tema porque es importante exponerlo. De tarea, investigarán sobre el tema en diferentes medios, internet, revistas, periódicos, libros, monografías. No importa si leen a detalle la información. La evaluación en este caso es la resolución de las preguntas finales. Durante la sesión 3, ¿cuánto sabes del tema? Investiguemos. Se preguntará qué necesitamos para la exposición. Se les explicará que para realizar una exposición es importante recabar información. Se les pedirá que comenten y escriban qué es lo que más saben sobre el tema que desean exponer. De la misma manera, escribirán en dónde es que pueden recabar la información. Se integrarán los equipos y se les pedirá que lean los materiales que llevaron o los de la biblioteca del aula y contesten
las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama el hábito de higiene? ¿Por qué se debe practicar? ¿Con qué frecuencia se realiza? ¿Qué pasa si no se hace? Y se les indicará que además de las respuestas en los materiales pueden buscar más información, datos curiosos o imágenes. Se les pedirá que comenten sus resultados al grupo y se les preguntará si ya está lista la exposición o qué es lo que les falta. Deberán escribir las oraciones más importantes de la información que lleven. En este caso, los recursos son las fuentes de información que llevarán y la evaluación es la resolución de preguntas y sus participaciones en clase. Se verificará que usen correctamente las mayúsculas. Durante la sesión 4, el cartel, se preguntará cómo se hace un cartel. Harán un cartel en su cuaderno para explicar sus características. Se debe ser un mensaje breve y claro y llamativo. Se pedirá que hagan pruebas de cómo podría quedar el cartel hasta que logren un diseño adecuado. Deben considerar imágenes, tamaños y tipos de letra, colores, fondos y el mensaje. De tarea para la siguiente sesión, deberán traer recortes de revistas, imágenes o dibujos que sirvan para ilustrar el cartel, cartulina y marcadores de colores. En este caso, los recursos es el cuaderno, los colores, las imágenes, la información. Y la evaluación es una autoevaluación de su boceto. Durante la sesión 5 se van a integrar los equipos. Se les pedirá que saquen el material que necesitan y comiencen a elaborar el cartel. Durante el proceso se observará a los equipos para hacer orientaciones. Se mostrarán los carteles a los equipos y se deberán hacer críticas constructivas. Preguntar ¿qué falta para realizar la exposición? Deberán ensayar qué es lo que deben decir. Comentar que cada equipo se organizará acerca de lo que van a decir en su exposición y se mostrará la organización del orden de participación de los equipos. Cada equipo pasará al frente del grupo para su participación. Los recursos es el cartel, materiales para elaborar el cartel como hojas, cartulinas, plumones, imágenes, colores, etc. La evaluación es una coevaluación y la exposición y se evaluará el cartel con los elementos completos, anexo 3 y 4. En este caso no se requiere de ninguna adecuación curricular, ya que en el grupo no se encuentra ningún alumno con alguna necesidad educativa especial, por lo tanto, la secuencia se puede llevar de manera general. Dentro de la argumentación, menciono que selecciono esta secuencia didáctica porque al revisar los planes y programas de educación básica, enfocándonos en lengua materna, de primer año, es uno de los aprendizajes más importantes. Con esto no quiere decir que los demás no lo sean. Sin embargo, este prepara para muchos aspectos de la vida cotidiana, ya que el niño aprende tanto el uso del cartel como habilidades expositivas, lo que le permitirá exponer tanto dentro del aula como fuera de ella, aprender a argumentar, a usar un lenguaje formal y también a expresarse de mejor manera, facilitando también sus relaciones interpersonales. El organizador curricular de estudio nos dice que desde primer grado de primaria en adelante se articula a partir de las prácticas sociales del lenguaje, cuyo propósito es auxiliar a los estudiantes en su desempeño académico, por lo que se dirigen a leer y escribir para aprender y compartir el conocimiento de otras asignaturas, así como apropiarse del tipo de lenguaje en que se expresan. En el ámbito de estudio se requiere que los estudiantes aprendan a buscar información en bibliotecas o archivos digitales, comprenderla y resumirla, expresar sus ideas y opiniones en debates, exposiciones u otros encuentros académicos utilizando el lenguaje cada vez más formal y conforme al vocabulario que cada disciplina requiere. En cuanto a la evaluación, María Antonia Casanova 1998 nos explica que existen diferentes tipos de evaluación dentro de la educación básica. Nosotros retomamos la propuesta de evaluación por temporalidad, en la cual nos dice que se evalúa cada fase de la intervención, la inicial, en el desarrollo y el cierre. La evaluación de estas asignaturas se centra en identificar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes, el nivel de profundidad y manejo de los mismos, como pauta para la autoevaluación del trabajo y replanteamiento de las actividades subsecuentes que integran los conocimientos, que los estudiantes deben manifestar sobre su lengua. Se sugiere promover diferentes modalidades como la heteroevaluación, realizada por el docente, la autoevaluación realizada por el estudiante y la coevaluación realizada entre pares. La autoevaluación y la coevaluación favorecen a que los estudiantes desarrollen sus habilidades metacognitivas, su conciencia crítica y la autonomía para aprender. En este caso se usaron proyectos, exposiciones, observaciones y rúbricas. Es importante recalcar que a pesar de que son alumnos de primer año y de que a lo mejor no tienen la conciencia necesaria, es importante que desde este momento ellos comiencen a adquirir estas habilidades para que en un futuro no se les dificulten.
A manera de conclusión, podemos decir que la planeación en el contexto educativo es un desafío creativo para los docentes, ya que demanda de toda su experiencia y sus conocimientos, en tanto que requieren anticipar, investigar, analizar, sintetizar, relacionar, imaginar, proponer, seleccionar, tomar decisiones, manejar adecuadamente el tiempo, conocer los recursos y materiales con los que cuenta, diversificar estrategias didácticas y partir de las necesidades de los alumnos. El docente acompaña a los alumnos en cada una de las tareas, realizando aclaraciones, haciendo breves exposiciones, invitando a un trabajo colaborativo de compartir los hallazgos de los alumnos que han encontrado, a través de discusiones entre ellos. Es importante tener claro que acceder a la información no equivale a realizar un proceso de aprendizaje. El docente tiene que ayudar a realizar este pasaje. Los sistemas de evaluación de aprendizaje también sufren modificaciones importantes, ya que se establecen en nuevas relaciones entre la evaluación formativa y la sumativa. La primera emana de todas las actividades que realizan los alumnos y permite reorganizar la secuencia didáctica, y la segunda retroalimenta al estudiante en sus logros académicos, al mismo tiempo que le permite al docente reorganizar su trabajo educativo para sus próximos grupos. Y finalmente, estas son las referencias que se ocuparon para realizar esta planeación didáctica. Tenemos la guía para elaboración de una secuencia didáctica de Díaz Barriga, teoría y práctica de alfabetización de Ferreiro, la guía para la elaboración de la planeación didáctica argumentada de la SEP, elementos de la planeación didáctica y evaluación formativa de la SEP y formando docentes para la inclusión de la SEP. Asimismo, el aprendizaje es clave para la educación básica, también de la SEP 2018. Finalmente encontramos los anexos, en donde el anexo 1 es un cartel que se les presentará a los alumnos para explicarles cuáles son los elementos que éste contiene. El anexo 2 y 3, que pertenece a la autoevaluación y la coevaluación que realizarán los alumnos al momento de revisar sus trabajos. Está compuesto por el rubro de ortografía, tema y mensaje, con la evaluación de satisfactorio, suficiente, regular y básico. Esta rúbrica obviamente se les entregará a los alumnos y se les irá indicando cómo es que deberán de responderla. Finalmente, el anexo 4, que corresponde a la rúbrica del cartel, en donde se pone la tipografía, el tema, el mensaje, el diseño, imágenes, que sea coherente y la impresión que tiene al público al ser expuesto, y también tiene las evaluaciones de satisfactorio, suficiente, regular y básico. A pesar de que es un grupo de primer año, no debemos de dejar de un lado la capacidad que ellos tienen para poder crear actividades y productos. Como docentes, debemos de tenerles la confianza a nuestros alumnos de que pueden realizar cosas, buenas actividades, buenos proyectos. Solo de esta manera nuestros alumnos pueden crecer, pueden adquirir habilidades, pueden adquirir conocimientos. Si nosotros no les tenemos la confianza a ellos, ellos no la van a tener. Eso sería todo de mi parte. Gracias.